El Papa Francisco llegó a Canadá en una visita de 6 días para pedir perdón por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia contra indígenas en internados. Desde finales del siglo XIX hasta la década de los 90, el gobierno de Canadá envió a unos 150,000 niños a 139 internados gestionados por la Iglesia Católica, donde se les separó de sus familias, su lengua y su cultura. Muchos padecieron abusos físicos y sexuales por parte de directores y profesores y se cree que miles se enfrentaron situaciones de desnutrición, enfermedades y abandono. En este sentido, se prevé que al menos 6,000 menores perecieron bajo estas condiciones. El descubrimiento de cientos de posibles entierros en exescuelas en el último año atrajeron la atención internacional sobre el legado de los internados en Canadá y en Estados Unidos. Órdenes religiosas católicas gestionaron 66 de los 139 internados del país. El Papa, que postergó su viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, previsto del 2 al 7 de julio por sus problemas de movilidad en la rodilla, mantiene así su segundo viaje internacional de este 2022. Francisco es el segundo pontífice que visita Canadá y realizará el que se supone es el cuarto viaje apostólico de un papa al país. Esta ha sido la información de estos últimos 2 días tras la llegada del Papa Francisco a Canadá durante este pasado fin de semana, amigos. Así iniciamos esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales profundizando sobre este tema que amerita la visita del Papa. Se habla de uno de los casos de abusos en derechos humanos más graves en toda la historia de Canadá y de Norteamérica. Comenzamos con toda la información para hacer un resumen de lo que ha sido esta visita número 37 del Papa Francisco desde que asumió el cargo en el año 2013. El Papa Francisco ha pedido disculpas este lunes por el mal que su iglesia causó a los pueblos indígenas durante décadas, dirigiéndose principalmente a diversas naciones nativas durante un discurso pronunciado en Massachusetts, una comunidad indígena en Canadá. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Estas declaraciones surgen ante las polémicas causadas por el hallazgo de más de 1.300 tumbas anónimas desde mayo del año pasado en los sitios de las antiguas escuelas. Pero la petición del perdón del líder fue recibida por una multitud de personas, muchas con vestimenta tradicional, junto con el primer ministro canadiense Mary Simon, la primera gobernadora general indígena del país, en medio de un emotivo encuentro. El acto fue realizado en Massachusetts, una comunidad indígena al sur de la capital provincial Edmonton, que fue el sitio donde se ubicó una escuela residencial hasta cerrar en 1975. El discurso ocasionó la conmoción de los presentes, quienes visiblemente emocionados lloraron y se abrazaron ante las palabras pronunciadas por el sumo pontífice. Consejeros esperaban cerca de espacios instalados para brindar apoyo a quienes pudieran necesitarlo, distribuyendo pequeñas bolsas de papel para lo que denominaron como la recolección de lágrimas. De acuerdo a lo explicado por las autoridades indígenas, estas bolsas de papel luego serán quemadas en medio de un ritual con una oración especial, para lo que señalaron como devolver las lágrimas de amor al Creador.
Los líderes indígenas colocaron luego un tocado de plumas tradicional sobre el Papa Francisco. Esto ha ocurrido durante esta emotiva visita a Canadá. Y vamos a revisar más información en este sentido y para ello consultamos el portal Así Prensa. Titula: Papa Francisco besa bandera que recuerda más de 4.000 niños indígenas fallecidos en Canadá. En un gesto histórico de reconciliación, el Papa Francisco besó una bandera que busca recordar a los más de 4.000 niños que habrían sido víctimas de abusos en antiguos colegios residenciales canadienses. En su segundo día de viaje a Canadá, el Papa Francisco llegó a Hermisken, un barrio residencial ubicado en el suroeste de Edmonton, Alberta, donde rezó en silencio frente al cementerio local. Durante la bienvenida al Papa Francisco, una comitiva de representantes de las comunidades indígenas salieron danzando y entonando cantos en lenguas indígenas con un mensaje de sanación y además desfilaron con una gran bandera roja que llamó la atención del público. Esto lo reseña el portal Así Prensa. Pero precisamente porque ha pedido perdón el Papa Francisco en esta visita a Canadá, una visita muy esperada durante hace mucho tiempo y que fue solicitada precisamente por la Comisión de la Verdad que ha investigado estos casos irregulares ocurridos en este país. Vamos a hacer una cronología de los hechos, lo que ha pasado en el último año tras el hallazgo de tumbas y cuerpos sin identificar. Veamos lo que ocurrió precisamente en mayo del año 2021. En este mes se encuentran restos de 215 niños en Canadá y luego el 24 de junio señalan más de 750 tumbas sin nombre. Además, el 30 de junio de 2021 hallan otras 182 tumbas y el 8 de julio señalan 160 tumbas adicionales. ¿Y qué ha pasado también este año? En 2022, en enero, por ejemplo, encuentran 93 tumbas, en febrero señalan otras 54 tumbas y en marzo anuncian 169 tumbas sin identificar. Esto en lo que quedaba de esos internados manejados por la Iglesia Católica en Canadá, en lo que se ha denunciado como actos de genocidio cultural. Así lo ha denunciado la Comisión de la Verdad que ha investigado estos hechos en el último siglo. Esto comenzó en el siglo XIX hasta la década de los 90 y recientemente es que se dan los hallazgos concretos en torno a estos abusos e irregularidades que se señalan en torno a la Iglesia Católica. Se habla de desnutrición en los niños indígenas que estuvieron allí internados, además de abusos sexuales, como lo señalan diferentes autoridades indígenas. Y esto es a lo que ha ido el Papa Francisco, precisamente a disculparse en nombre de cientos de miembros de la Iglesia Católica que, según él, colaboraron para esto. Amigos, vamos a cambiar de tema y actualizamos información a esta hora que se genera en Europa, porque los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado un acuerdo político sobre un plan para reducir el consumo de gas con vistas al invierno ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. Así lo ha informado la presidencia del Consejo de la Unión Europea y ha recalcado la importancia de seguir trabajando en unidad frente a la amenaza del corte energético por parte de Moscú. Asimismo, un miembro de la presidencia de la Federación de la Industria Alemana mencionó que Europa enfrenta una prueba de resistencia y a su vez ha considerado un paso importante el plan de la Comisión Europea de querer reducir en un 15% el consumo de gas. Según datos ofrecidos por el reciente ministro de Economía alemán, el gobierno centra sus esfuerzos desde el inicio de la invasión de Ucrania por Rusia en reducir la dependencia de las importaciones de gas ruso, que en febrero representaban alrededor de un 55% del total de las importaciones y en junio apenas un 26%. Es la información que se genera a esta hora en Europa. Por supuesto que próximamente estaremos ampliándolos en los detalles en nuestras diferentes emisiones informativas aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Hacemos nuestra primera pausa, pero no olvidemos, amigos, nuestro tema del día, la visita papal a Canadá. A la vuelta, más detalles. Usted puede seguirnos en @internacionales_gb, @jenriquerobles, mi cuenta personal, y ver nuestra programación en vivo por YouTube Globovisión en vivo. Ya volvemos.